estas grabaciones serán colocadas en la página web del FPV, del foro. Eso se puede tardar mucho, pues porque tienen muchas actividades en cola, y en mi página personal, que espero hacerlo pues mucho más rápido. En cuanto a frecuencia, nos reuniremos el primer y tercer lunes de cada mes, salvo que sea un día festivo o que coincida con alguna actividad que yo deba atender, como alguna asamblea del foro del cual soy miembro o alguna otra razón similar. En tales casos, reprogramaremos la sesión lo más adecuadamente posible. Previo a cada sesión de seminario se enviará a los asistentes material relativo al tópico a trabajar. De ahora en adelante habrá pues el material, digamos, del mayor nivel que vayamos a trabajar, y también se agregará un material más introductorio para aquellos pues que quieren un poco un material pues que les facilite el camino. En cerca de la mitad de la asociación. ¿Puedo levantar la mano? Ajá, dime, Carmen. Efectivamente se podrán cambiar cuando tú tengas alguna dificultad, pero los demás también estamos en cárceles y tenemos reuniones de trabajo. Entonces, los demás también podemos proponer, oye, que hemos quedado tal día, pero resulta que tengo la sesión con el cártel justo a esa hora, o tengo una reunión de trabajo. Todos podemos, o solo tú. Sí, bueno, es un poquito difícil porque estás inscrito cerca de Claro, es 40, es ahorita estamos mundial menos. lo que has hecho. Claro, estamos Sí, al otro lado del charco y aquí. sí, sí, sí. Efectivamente, bueno, en Pero principio, bueno, haremos lo posible, como las sesiones quedarán grabadas. Espero que las próximas no queden medio grabadas como esta, sino grabadas vale. completas. Bueno, pero Este, yo trataré también de enviarles algunas notas posteriores de la sesión. Y bueno, haremos lo posible. Pues, vale, no, también lo ya digo por algunos, si por de ejemplo. repente alguien se encuentra pillado de verdad, que no puede. Sí, O claro, falta bueno, porque pero no puede. entendemos, pues que ya algunos colegas me han dicho, por ejemplo, Victoria Torres, me comentó, mira, ¿Ves? La Pedro, echo hoy de no menos. puedo porque... La echo de Sí, menos. Es que digo, ¿y cómo no está Victoria? sí, Qué sí, pena. algunos me avisaron, pues mira, no voy a poder estar por esta razón. Clara Mesa también me avisó, y otros Vale. colegas más. Entonces, pero así será, pues. De todas maneras, fíjate que algo que para adelantarnos un poco, como precisamente, intencionalmente, no queremos seguir el discurso universitario. Entonces, no vamos a tener un programa. Aquí está la unidad uno y la unidad 2, y si me pierdo la unidad 2, oye, entonces no voy a poder llegar a la unidad 3. ¿No? Porque permítame la comparación con el dispositivo, cosa que haremos a menudo. Eh, por supuesto, este no es un psicoanálisis personal, no, nada de eso, pero queremos buscar una armonía, una articulación con el dispositivo. Entonces, al inconsciente no le vale nada que nosotros digan, mira, en esta sesión vamos a ocuparnos de este síntoma, y en el próximo, mira, nos vamos a dedicar a tal otro síntoma, ¿sabes? Y ya sabes que en el próximo toca tal sueño. No, nada de eso, pues. Entonces, es una de las cosas por las cuales comenzaremos a liberarnos, porque es que es algo pues terrible que nosotros tenemos una superestructura académica, universitaria, del discurso universitario, y así nos movemos en toda la enseñanza para una actividad que es absolutamente incompatible con el discurso universitario, aun cuando a veces rotemos, se rotan pues los discursos, pues, pero entonces ese es un punto. Bueno, gracias. Este, bien, a ver, ¿dónde voy? Eh, Previo a cada sesión, bueno, ya lo saben, se enviará el material en estas dos versiones. En cerca de la mitad de las versiones de las sesiones se contará como expositores invitados con miembros del Foro de Barcelona o de otros foros de la Internacional de Foros, sean de España o de Latinoamérica. Podría haber una colega de Francia que está por confirmar. También habrá intervenciones breves intercaladas en la sesión. Por ejemplo, un día vaya a haber un punto particular. Mira, vamos a tratar por un momento
qué sé yo, la banda de Moebius. Entonces yo le pido a Sebastián, mira, Sebastián, tú podrías hacer un comentario de 10 minutos, supongamos así, intercalado en tal sesión. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, entonces Sebastián, después que yo hable X minutos, entonces le daría el paso a Sebastián, después yo la retomaría. Es otra variante que pondremos en juego acá. Así que Sebastián, ya estás avisado. En principio, en principio serán unos 30, 40 minutos de exposición, salvo hoy, y el resto de tiempo, en general trataremos de tener un interlocutor. Es decir, termina el ponente del día, entonces hay un interlocutor que previamente ha recibido el texto y entonces habrá primero un intercambio de 15 minutos, 20 minutos entre el ponente y ese interlocutor y después se dará paso a la sala. Ese es el esquema. Repito, hoy pues también es una excepción, no lo haremos así. Es algo que iremos afinando en el tiempo. Hoy yo deberé excederme, ya se lo dije. En Perdón, cuanto a los perdón, invitados, perdón, Pedro Pablo. ¿Puedes contar un poquito más esa modalidad de trabajo? No la comprendí. la del interlocutor. Sí, Ok, es algo que se acostumbra en muchos lugares, es que, a ver, es que quería poner un ejemplo. En la sesión por ejemplo, vamos a poner la tuya, pues uno de los invitados confirmado es Gladys Matalia, que hemos acordado el 1 de abril para exponer sobre, perdona si me equivoco alguna palabra, la formación en la presentación de casos, en la presentación de casos enfermos, la presentación de enfermos, algo así. en la presentación de enfermos será. Eso, correcto. Entonces, tú hablarías lo que dijimos, bueno, lo que acordemos finalmente, creo que dijimos, unos 30 minutos, algo así. Ese día supongamos que yo soy el interlocutor. Yo he recibido el texto previamente, entonces preparo pues algunos comentarios, algunas preguntas, entonces después que tú termines, 30 minutos, 40 minutos, lo que tú te tomes, entonces tú dices, bueno, yo tomaría la palabra como interlocutor. Bueno, muchas gracias, Gladys. Entonces, en mi rol de locutor, te voy a hacer, pues mira, estos comentarios, observaciones de tu texto que me ha parecido así, así, asado. Entonces, yo hago algunas preguntas. Ahí, entonces, intercambiamos por un espacio de 10 minutos, 15 minutos, es algo que afinaremos en el tiempo. Bien, la idea de eso es dar como hacer una apertura para el debate que le dé mayor profundidad, que dé orientaciones, sin coartar a nadie, a que cada cual hable pues de lo que le parezca mejor. Bien. Sí, Y sí, muy entonces bien. sí después dar paso a la sala. Esa es la idea del internet. Bien. ¿Okay? A veces en Brasil a veces lo llaman debatedor, como debatidor. Sí, sí, acá también lo usamos en Argentina, pero quería que quede claro el Ok, concepto. perfecto. ¿Cómo lo llaman allá? Llamamos discutidor. Es perfecto, es esa idea. Ok, mm, ya que comencé por allí, entonces Gladys Natalia es una de nuestras colegas que ha confirmado pues, su colaboración, como ya dije. Le damos las gracias a ella y a los otros colegas. Están confirmados Dulos Camos, que no sé si está, creo que no está, que va a hablar sobre escritura y psicoanálisis, si mal no recuerdo, el 20 de noviembre. A Matilde Pellegrini, que va a plantear, ¿se puede transmitir un caso clínico? Fíjense, no es si se puede, no es qué se puede transmitir de un caso clínico, sino la pregunta, la interrogante. ¿Realmente se puede transmitir un caso clínico? Ese va a ser el 18 de diciembre. Jorge Escobar, estamos definiendo, estoy esperando el título de Jorge, que lo veo por allí en incógnito, pero está revelado por el nombre. Jorge está ahorita en un aeropuerto. Imagínense que se detuvo allí pues para participar. Muchas gracias, Jorge. Está por confirmarme si él podrá ser en octubre, noviembre o en enero, febrero. También están confirmados, aunque aún no tenemos tema y fecha, Mario Antonieta Izaguirre, del Foro de Venezuela,
Clara Cecilia Mesa del Foro de Medellín, Ramón Miralpeix del Foro de Barcelona e Ida Freitas del Foro de Salvador, que es la más uno del cartel este que les mencioné sobre la deformación del analista. Bien, vamos al enfoque epistémico. Les he enviado una amplísima bibliografía que se seguirá nutriendo. Les invito a que ustedes, cuando tengan algún texto que consideren conveniente, que lo envíen, me lo envíen, y bueno, yo los envío a todos. No lo estoy enviando explícitamente a la lista porque no tendría que pedirle permiso a todos si están de acuerdo, porque a veces pues, cada cual pues como es. Entonces, ya veremos pues más adelante. Una característica especial del seminario y de seguro excepcional es que le daremos espacio o intentaremos darle espacio a los tropiezos del inconsciente. Las razones se hacen evidentes en el texto de presentación del seminario, del cual hablaremos en breve, pero es algo de lo que ya yo les había hablado, de tratar de acercarnos a lo que es realmente el psicoanálisis en intención. Es decir, de repente, yo digo, pues no sé, digo Soraya Peinado, perdón, Soraya, que estoy utilizando tu apellido, no sé, Soraya y Soraya Peinado, pero supongamos que yo lo voy a decir, entonces si yo lo voy a decir, digo Soraya Peinado, perdón, y me corrijo, es lo que usualmente hacemos, me corrijo, y ya, y pasamos, y todos aceptamos, bueno, hay un lapso, nos reímos, no les paramos, qué sé yo. Pero aquí vamos a intentar, no sé qué nos saldrá de ahí, pero vamos a intentar sacarle provecho a eso. Obviamente que no es fácil porque el peinado del lapsus lo cometí yo. Pero cuando yo lo digo, también eso hace un efecto en cada uno de ustedes. Es inevitable. De picado a peinado. Aun cuando eso tenga una evocación para mí, también tiene una para ustedes, de picado a peinado. Y si yo hago silencio, como estoy haciendo ahorita, ese efecto se acentúa más, al igual que en el dispositivo. Entonces, espero haberlos estremecido, aunque sea 1 milímetro, con ese silencio. Bien, entonces intentaremos hacerlo, ¿no? Es algo completamente nuevo. Vamos a ver qué nos sale de allí, en qué medida podremos hacer eso. Bien, en cuanto al contenido, abordaremos tópicos fundamentales como la formación analítica antes y después de Lacan, la firme convicción de la existencia del inconsciente y muchos otros del tema. Pero lo fundamental, lo que decíamos que diferencia el seminario no es tanto el contenido como la manera de abordarlo, fuera del discurso universitario, dando lugar a los tropiezos del inconsciente. Pues ya ahí hay pues, 2 notas. Teniendo espíritu crítico, es otra constante que vamos a utilizar. Espíritu crítico. Es impresionante como nosotros, los psicoanalistas lacanianos, si uno se pone a prestar atención, el espíritu crítico en general, perdónenme, pero brilla por su ausencia. Empezando porque nosotros a Lacan, pero ni con el pétalo de una rosa. Lacan era un genio, era un gigante, pero el hacer de Lacan un otro no tachado es fatal. Dice muchos de nosotros. ¿Entiendes? Entonces eso no vale aquí. Aquí espíritu crítico no quiere decir que vamos a criticar y vamos a destrozar a Lacan o a Freud, no. Es que son unos gigantes y son los que nos dan base. Pero tenemos que poner en práctica un poco lo que Lacan hizo con Freud. Lacan, bueno, destrozó muchas cosas de Freud, pero siguió siendo Freud. Y hasta el final, en el seminario de Caracas, bueno, en realidad fue muy poquito lo que hizo, pero se sigue llamando así, el último seminario de Lacan en Caracas, en el 80, él dijo una frase que ustedes conocen, pues, sean ustedes, si quieren, lacanianos. Yo sigo siendo freudiano, a pesar de todo lo que él hizo, de cambiar, por ejemplo, absolutamente todo lo del Edipo. ¿Bien? Y además de plantear toda una elaboración de final de análisis que en Lacan no hay doctrina de final de análisis, por decir nada más que 2 cosas y así muchísimas otras, hasta la final él sigue siendo freudiano. Bueno, entonces espíritu crítico es otro elemento que buscaremos poner en juego de una manera constructiva, no es para criticar, no se refiere a eso,
¿no? Para nada. Bueno, entonces, aquello a lo que apuntaremos en el seminario se relaciona con el conocido aforismo de Lacan: el analista no debe ser completamente ignorante de un cierto número de cosas. Esto es seguro, pero no es esto lo que entra en juego en su posición esencial. Perdón. Seminario 8, la transferencia de 1961. Ahora, ¿de qué cosas no debe ser completamente ignorante el analista? Se trata de lo que llamamos el saber referencial, el registrado en libros, artículos y revistas de psicoanálisis. Conocer del saber conceptual acumulado en más de 120 años de historia del psicoanálisis es ciertamente útil y ciertas partes imprescindibles. Textos de Freud y de Lacan en primera línea y de muchísimos otros psicoanalistas presentes y pasados. Estamos hablando de un volumen de conocimiento realmente enorme. Es lo que podemos aprender en programas universitarios, en colegios clínicos e instituciones de enseñanza similares, congresos, cursos, seminarios y en el estudio personal. Sin embargo, con todo lo importante que esto puede ser, ello no constituye, si seguimos a Lacan, y ahí yo estoy de acuerdo completamente con él, no constituye lo esencial que entra en juego en la posición del analista, nos dice Lacan. Y entonces, ¿en qué consiste eso que es esencial al psicoanálisis? Podemos adelantar dos ejemplos, nada más. El deseo del analista y la destitución subjetiva. De ambos podemos hablar y comúnmente se lo hace en cualquier curso, en cualquier programa de formación, entre comillas, de psicoanálisis lacaniano. Sin embargo, ninguna conceptualización puede enseñarnos en el sentido de lograr un aprendizaje mediante clases, explicaciones y estudios. Ellos dos, al igual que algunos otros elementos esenciales, únicamente pueden surgir, si es que lo hacen, de un análisis llevado hasta un final conclusivo y luego irse afinando, consolidando en sus actos como analista. Así pues, examinaremos esas y otras respuestas y, como se explica más abajo, intentaremos hacerlo desde un lugar diferente al del discurso universitario, tratándose de acercarnos a lo real en juego en la formación del psicoanalista. Agrego un par de ejemplitos no específicos que no tengo escritos. Hoy yo meditaba sobre este punto con las sesiones que tenía en el día de hoy que no pude reprogramar para otros días. Y meditaba lo que hago en cada momento. No me viene de haber leído la página tal del seminario tal, la sesión tal de tal día. No, no, muchas veces pues hay que actuar, es un acto. Y muchas veces requiere una creatividad que eso es imposible enseñarlo. Es cierto que la enseñanza teórica nos da unos ciertos márgenes. Uno tiene ubicado un caso más o menos, pero eso no es lo fundamental. Y luego volveremos pues a eso. Ahora, para tomar la medida de la dificultad de nuestro cometido, acudimos a un segundo planteamiento de Lacan, pronunciado ya hacia el final de su recorrido. Tal como ahora lo pienso, el psicoanálisis es intransmisible, es muy molesto. Es muy molesto que cada psicoanalista esté obligado, puesto que está obligado a ello, a reinventar el psicoanálisis. Esta es una cita de la conclusión del 9º Congreso de la Escuela Francesa de Psicoanálisis sobre la transmisión, sí, en 1978.
Así pues, eso que es esencial al psicoanálisis resulta que además es intransmisible y su puesta en juego, cada psicoanalista está obligado a reinventarla en cada sesión con cada paciente. Obviamente, el discurso universitario, si bien necesario para transmitir el enorme volumen del saber referencial, resulta, sin embargo, inapropiado para intentar acercarse a aquello esencial al psicoanálisis, al menos como posición fundamental del enseñante que quiere acometer esta ardua tarea. Antes bien, este necesita colocarse como sujeto dividido, recuperar su subjetividad y poner en juego el discurso analizante o discurso histérico. Tan solo dejándonos dividir por el significante, tenemos posibilidad de acercarnos a eso tan caro al psicoanálisis y a la vez tan escondido, tan inasible del psicoanálisis. Es la apuesta fundamental de este seminario. No tenemos garantía alguna de éxito, pero lo intentaremos. Un tercer elemento que lo quise agregar a última hora, es que, y que hoy solamente lo mencionaremos sin desarrollarlo, es el papel clave de la ignorancia en el lugar del analista. El psicoanalista no puede adentrarse en su práctica, sino reconociendo en su saber el síntoma de su ignorancia. Y esto en el sentido de que el síntoma es el retorno de lo reprimido y que la represión aquí, como en cualquier otro sitio, es censura de la verdad. Esta es una cita de la que no tengo aquí la referencia a la mano, luego se la daré. Para el caso, la verdad del juego es la palabra del analizante. Fíjense que esto es fundamental, es fundamental. Es que todo eso que sabemos, todo ese enorme saber referencial, en cada caso tenemos que poner en práctica el aforismo freudiano. Es comenzar cada caso como si fuera el primero. ¿Es? Lacan lo dice otras palabras, hay que olvidar todo lo que sabemos. ¿Bien? Solo desde esa ignorancia es que tenemos posibilidades de escuchar eso único, singular de cada paciente, de cada analizado. El saber que se juega en un análisis es el saber aportado por el analizante, no por el analista. La posición de este queda definida por el no saber, pero no un no saber abstracto, sino un no saber relativo, articulado como falta. Es un no saber articulado como falta. Una falta que debe percibir de alguna manera borrosa, inespecífica el analizante, pero que sobre todo el analista tiene que pararse ahí. Articulado como falta al saber desarrollado por el psicoanalizante. Es por esta razón que el saber del analista hace obstáculo a su función, el saber referencial. Y que lo que el analista debe saber es ignorar lo que sabe. En síntesis, el análisis no puede encontrar su medida sino en las vías de su docta ignorancia. Es otra cita bastante importante y conocida de Lacan. Una primera consecuencia de toda esta posición epistémica es que, como lo hemos dicho, no tomaremos el término seminario en el sentido de un curso ni una secuencia de clases, sino como un dispositivo, quisiéramos decir un dispositivo de escuela, así como se dice el cartel, el pase y otras cosas, el espacio escuela. Hasta ahora no es así, que implica una lógica que se va desplegando en cada encuentro. Si bien es cierto que el enseñante puede anticipar alguna de las interrogantes y respuestas, la sorpresa se presentificará como en el análisis. Por supuesto, la propia naturaleza de este enfoque descarta el establecer un calendario o programa rígido de temas por sesión. Estos se irán desarrollando con el seminario mismo a partir de la primera sesión, que es la única que está predefinida. Bien, estamos a las 8:40, dijimos hasta las 9. Bueno, voy a estar unos minutos más y voy a cortar para dar paso entonces al debate pues, general. Vamos a hablar un poquito de
hacer un poquito de historia, de dónde surge el origen del trípode freudiano de formación, que es algo que nosotros los psicoanalistas lo tomamos por dado, no lo discutimos. Nada, es análisis personal, superposición o control, como lo llamemos, como se llame donde estamos, y perdón, análisis personal. Estoy, lo que pasa es que estoy confundido con la IPA, que se me está metiendo aquí. La IPA se me está metiendo, el análisis didáctico, que a veces lo llaman didáctico. Ajá, se te mete la El IPA. estudio de la teoría, sí, sí, se me metió completamente la IPA por aquí. Ve, ahí está otro lapso. Está otro lapso. Bueno, y el estudio de la teoría. Pues. ¿Sí? Aquí estamos en eso del estudio de la teoría, pero de una manera que esperamos pues sea muy, muy singular. Pero entonces vamos a ver, a cuestionar un poquito de dónde surge eso, que nosotros tomamos como dado, como eso es así, punto. De entrada, si comparamos el psicoanálisis con cualquier otra profesión liberal, salta a la vista dos diferencias esenciales. En primer lugar, el psicoanalista es la única formación, la única cuya formación exige ser sometido al tratamiento que él o ella dispensará una vez que ya esté en el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, el ser paciente de medicina o psicología no solo no es necesario, sino que no tiene ningún valor en la formación de estos profesionales. Similarmente, con cualquier otra profesión liberal. En segundo lugar, en parte derivado de la primera, ninguna universidad otorga el título de psicoanalista. Bueno, debería decir ninguna universidad seria, porque en el mundo comercial, pues da para todo. O sea, eso es así. Y hay instituciones también que, bueno, nada, otorgan el título de psicoanalista. La IPA, pues trata pues de hacer eso. La IPA es la International Psychoanalytic Association, la Asociación Psicoanalítica Internacional para los que no conocen el término. Pero bueno, las universidades y otras instituciones pueden ofrecer cursos de posgrado o pregrado, pero no habilitar o titular psicoanalista. La razón más evidente es que ellas no pueden proveer el análisis que los analistas en formación requieren y por otra parte nadie sabe cuánto tiempo va a tardar un análisis. Yo tardé 20 años y han podido ser más, pues. Si los hubiera puesto a razón de uno por semana, habría sido como 45 más o menos. Bueno. Sin embargo, bueno, como les digo, pues algunas instituciones, pues en esto hay un interés comercial, pues evidentemente, no es solamente una cuestión de criterio, es una cuestión comercial, pues aquí en Barcelona hay por lo menos una institución que dice, bueno, para formar analistas y se da el título de psicoanalista, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una estafa, pero en fin, ahí pues no hay pues ética que valga. Ok, entonces, sin embargo, nosotros debemos entrar en las razones de por qué ese esquema de la Asociación Internacional de Psicoanálisis no es válido para nosotros. Ellos todavía programan, se me pierde la palabra, el análisis didáctico 2 años, de tantas sesiones por semana. Y es con los analistas que nosotros escojamos. Aquí está la lista de 3, 4, 5 y tiene que escoger de ahí. Y la transferencia, no, es otra cosa. Nada de eso. Entonces, eso hace que muchos analistas de la IPA tienen un doble análisis. El análisis didáctico formal, que es el que les sirve para algún día tratar de llegar a ser miembros, pues, ser recibidos allí y andar en esa escalera jerárquica, burocrática, y tienen un análisis verdadero, escondido, discreto por detrás, que es donde de verdad hablan las cosas, porque en el otro no se atreven a decirlo, porque cualquier cosa que diga, pues lo va a perjudicar organizacionalmente, cosa que no compete. Bueno, entonces así pues la formación del analista tiene 3 componentes. Voy a saltarme para tocar brevemente. A las 8:30 me despego. A las 8:30 de acá, pues será otra hora para ustedes. A las 1:30 me despego. El autoanálisis de Freud. Comenzando por el principio, vayamos a Freud, el fundador del psicoanálisis.
siendo él el primer psicoanalista que existió y los siguientes, todos sus discípulos, pues no tenía nadie para analizarse él mismo. Sin embargo, apasionado como era de su idea, puso en práctica lo que él mismo llamó su autoanálisis, explorándose a sí mismo mediante el saber que él mismo iba construyendo, analizando sus propios sueños, lapsus, olvidos y actos fallidos, perdón, los que en conjunto constituyen las llamadas formaciones del inconsciente. Numerosos ejemplos de este esfuerzo se encuentran en la interpretación de los sueños, en psicopatologías de la vida cotidiana y otras obras, pero donde lo realizó mayormente fue en una parte de las 284 cartas que escribió entre 1887 y 1904, es decir, un lapso de 17 años, a su amigo y el médico y biólogo alemán Wilhelm Fliess. En algunas ocasiones, Freud se mostró entusiasmado, sobre todo al principio, con ese autoanálisis. Por ejemplo, una cita: todavía hoy opino que en el caso de un buen soñador que no sea una persona demasiado anormal, está demasiado anormal. Para nosotros tiene que ser entre comillas, por supuesto. Esta clase de análisis puede ser suficiente. Termino la cita. Sin embargo, no siempre sostuvo esta posición. Por ejemplo, en su carta a Fliess del 14 de noviembre de 1897 escribió: mi análisis sigue interrumpido. Ahora advierto porque solo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente, como lo haría un extraño. Un genuino autoanálisis es imposible. Hacia el final de su vida, en una breve nota sobre un acto fallido, observó: en los autoanálisis es particularmente grande el peligro de la interpretación incompleta. Uno se contenta demasiado pronto con un esclarecimiento parcial, tras el cual la resistencia retiene fácilmente algo que puede ser más importante. Y esto lo expresa todavía de una manera más bonita en uno de los más célebres trabajos de Freud, que es Análisis terminable e interminable, de 1937, 2 años antes de su partida. Si se puede aislar una razón individual de esta conclusión de Freud, es la idea freudiana de que es exclusivamente en la experiencia de su propio análisis que un analista puede adquirir la firme convicción en la existencia del inconsciente. Esto lo expresa claramente en uno de los textos sugeridos para esta sesión, que ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Fíjense que esta es una posición de enseñanza radicalmente distinta a cualquier enseñanza universitaria o institucional, que es siempre la vía conceptual. Es decir, cualquiera, leyendo el libro, yendo a clases en un colegio clínico, en una universidad, puede escuchar lo que es el inconsciente y hablar para arriba y para abajo y hacer citas de lo que es el inconsciente y sus procesos. Pero los aprende al modo de cualquier profesión liberal. Es decir, son conceptos que son ajenos a él o a ella. Eso no lo siente. Y en el psicoanálisis es imprescindible sentirlo. Entonces, esa firme convicción en la existencia del inconsciente de la que hablaba Freud no se refiere a una fe religiosa. Yo creo en el inconsciente, aunque no lo conozco, aunque no lo palpo, yo creo en él. No se refiere a eso. Es que en el análisis propio, gradualmente uno se va dando cuenta que hay algo ajeno a uno, a lo que uno cree que era uno, a lo que después uno se da cuenta que es el yo consciente, un pedazo del yo, que es lo consciente. Y que entonces hay otra cosa que opera por debajo, por detrás de las palabras de uno y que tiene un efecto en uno. Bueno, uno se entera de muchas más cosas, como que es que el cuerpo no es el cuerpo fisiológico, sino es un cuerpo subjetivado, pasado por el lenguaje, y que ese cuerpo tiene una autonomía y que tanto el inconsciente como el cuerpo tienen una autonomía y se confabulan
para no prestarle mucha atención cuando no les da la gana al show. Bueno, muy bien. Voy a dejarlo entonces allí, como dijimos que íbamos a estar pues hasta las 9 para acá en Europa, a distintas horas en Latinoamérica. Entonces vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Les ruego pues que seamos breves tanto en las preguntas como en las respuestas. Les voy a hacer algo un poco cómico. Lacan una vez comparó el hablar con el follar. Follar se llama aquí en España lo que en Venezuela se dice más vulgar. Bueno, yo lo siento más vulgar quizás porque soy venezolano, que es tirar, ¿no? Pues, en Colombia se dice también, lo siento también muy vulgar porque es que yo soy medio colombiano también, que se dice culiar. Pues. Se dice comer, pero es un eufemismo, ¿no? Entonces, bueno, pero Lacan una vez comparó explícitamente el hablar con el follar y dijo, bueno, es evidente que cuando acá hablamos no estamos follando, pero ¿qué es lo que quiso decir? Que al hablar tenemos un goce. ¿Eh? Entonces les pido, por favor, que cuando hablen traten de follar, perdón, de hablar brevemente. Vayan a gozar a otro lado. A otro lado. Yo mismo también seguiré la conseja. Ya yo fui el único que me di una hablada bien larga. De resto, seré breve y trataré de ser muy conciso. Muy bien, entonces, por favor, vamos a levantar la mano. No es levantarla así, ¿ok? Levantar la mano es hacer uso de eso que tienen abajo en mi versión se Reacciones, llama reacción, reacciones. reacciones, ¿ok? En reacciones usted le dan clic allí y aparece la opción de levantar la mano, ¿ok? Entonces, bueno, tiene la palabra Carmen Nieto, que es una queridísima colega del Foro Psicoanalítico de Madrid, que es miembro del dispositivo de escuela local de España. Y, Vale, bueno, y otros roles. pues voy a ello. Y para no follar y hablar, solamente voy a darte las gracias por la inauguración de este espacio. Ya he avisado que alguna vez no podré conectarme. Eres una persona muy intensa, pero se ve claramente que transmites desde donde muchos queremos escuchar, ¿vale? Y solo darte las gracias por haber creado este espacio. Vamos a ver si me puedo conectar más veces. Nada más. Bueno, Muchas gracias, Pedro. encantado, Carmen, de que estés aquí. Nada, igualmente, Encantadísimo y igualmente. todo y Ha cada sido uno, un pero placer, ha sido un placer, tú de en verdad. particular, Pero no he porque follado, ¿eh? Te he escuchado. bueno, ha sido muy, muy breve, pues como le ocurre a muchos, aunque este fue intencional. Es breve, es verdad. Bueno, muchas Venga. gracias. Ok, entonces damos el paso a Jorge Escobar, después Gladys Matalia. Jorge Escobar, bienvenido Jorge Escobar, que es miembro del foro del campo lacaniano de Medellín, es AME del foro de Medellín, y que entonces es un viajero empedernido que ahorita está detenido en el foro de Medellín, detenido por el psicoanálisis, por lo cual te damos las gracias enormemente, Jorge. Bueno, si es por eso, bien detenido está. Adelante, Jorge. Bueno, Pedro, ¿se me oye? Sí. Bueno, Pedro, estoy en una situación un poco incómoda por el contexto donde me encuentro, pero no me podía perder ni la apertura ni obviamente hacerte algún comentario al texto de hoy. Lo primero, te acompañé en el origen, la idea, el origen y la gestación de esta iniciativa tuya, la cual aplaudo y agradezco enormemente porque considero que es un seminario central en la doctrina nuestra y central en una escuela de psicoanálisis. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación, por la generosidad y por el esfuerzo que implica para ti
para algunos de nosotros, pues que vamos a estar también allí dándote la mano. Pedro, quisiera a propósito del texto de hoy traer a colación una anécdota de esta semana que me ocurrió en el foro de Medellín y que que creo que viene como una perla para lo que tú intentas, de alguna manera, subvertir un poquito en la medida de lo posible el discurso universitario. Y por eso me atrevo a traer este lapsus. Es un lapsus que ocurrió en nuestro seminario de texto. Yo les recuerdo que en el foro estamos trabajando, en el foro de Medellín, estamos trabajando el seminario 15, el seminario del acto psicoanalítico, que obviamente es un seminario central y que se cruza necesariamente con tu propuesta, la de la formación del analista. Porque si bien has hablado de los tres pilares de la formación, podemos decir que el pilar con mayúscula es el análisis y que un análisis puede tornarse didáctico y es del análisis mismo donde un analizante, devenido analista, toma la certeza de su acto para dirigir curas. Entonces me parece muy, muy importante porque el lapsus cae de perla. La compañía a la que presentaba la lección, esta lección habla precisamente de este tema, del análisis, de la formación del analista, y habla mucho de lógica. Ella, por decir proposición falsa, dijo profesión falsa. Yo me serví de su lapsus para señalar algo de lo que tú has indicado hoy. El psicoanálisis, digamos, es una profesión falsa, en el sentido de que no es una profesión liberal, de que no nos autorizamos ni en el discurso universitario, ni en las universidades, ni en el saber referencial, tal como tú lo has señalado. Lacan se sirve de una frase de Aristóteles: el hombre piensa con su alma, y coge la proposición con para decir que un análisis se hace con un analista y destaca el valor instrumental de ese con. Y me hacía pensar en el momento en que yo recogí el lapsus, porque lo recogí en el contexto del seminario, para destacar ese carácter instrumental con el que opera el analista se produce de la cura misma. Es un efecto de la cura misma y que llamamos el objeto A, del que un analista se va a servir para producir la división en el otro, la división en el sujeto y producir este mecanismo tan curioso que es el procedimiento de un análisis. Jorge, compañeros, me tengo que desconectar porque tengo una reunión de escuela, pero me está encantando lo que dices, Jorge. Qué pena que no puedas seguir, perdonad que interrumpa, porque Tranquilo. efectivamente el psicoanálisis no es una profesión. Y descubrir esto duele, porque uno ha recorrido muchos años para entender que no es una profesión, que es otra cosa. Me voy, pero yo voy a seguir enganchada aquí porque me gusta el estilo que está tomando. Y te dejo seguir. Disculpad, ¿vale? Disculpad que haya interrumpido. Tranquila, Carmen, gracias. Venga, adelante. Hola. Sí, adelante, Jorge. Entonces, hablaba de cómo el analista se sirve de ese objeto, que al final de un análisis, un sujeto se hace equivalente al objeto. Ya no estamos en el rombo de A del fantasma, sino en el de la equivalencia, un sujeto devenido objeto. Y cómo ese objeto, producto de la cura misma, sirve como instrumento para causar la división, donde el sujeto, devenido analista, opera. Entonces, ese carácter instrumental me parece que hace del psicoanálisis radicalmente, no una profesión, sino más bien un oficio. Y por eso tenemos una escuela de psicoanálisis y no una asociación de profesionales.
La pregunta que siempre tiene que retornar, no solo para el analista en el banquillo, sino para nuestra institución, es si estamos a la altura de una escuela o de una asociación de profesionales. Pedro, muchas gracias. Solo un comentario que me Gracias. generó tu texto a propósito de un lapsus, porque ya has dado la bienvenida a estas formaciones del inconsciente que a veces pasan desapercibidas en nuestras presentaciones, pero que tienen realmente unos efectos potentes. Mm, Muchas mm. gracias, Pedro. Bueno, gracias a ti. Estoy seguro de que las palabras tuyas han resonado para todos. En particular, me atrevo a decir, perdóname, Constanza, que han resonado para Constanza, porque precisamente Constanza Lobo, que es miembro del Foro del Noroeste de Argentina, fue nominada analista de escuela recientemente en unos carteles de pase que organizamos en Sao Paulo. Desafortunadamente no me tocó a mí pues estar con Constanza, entonces, lo cual me dio mucha envidia, bueno, que los colegas pues sí tuvieron pues esa nominación. Entonces, esperamos algún comentario de tu parte, Constanza, cuando quiera. Gladys Natalia, del miembro analista AME, miembro del foro, se me perdió Gladys, está, De que Tucumán, al de bajar la Tucumán. manita, él lo quita, está bien. También del foro del campo lacaniano del noroeste argentino. Adelante, Gladys. Encantado de Bueno, tenerlas aquí nuevamente. bueno, la verdad que estoy muy encantada y eso chateábamos con Constanza, que le decimos nosotros Coco, en forma más cariñosa, que es lindo el estilo, este estilo que estás montando, como dicen ustedes, bueno, no sé cómo se dice ahí en España, me gusta el estilo, un estilo más descontracturado. Eso por un lado, y te agradezco mucho que nos hayas invitado. Julieta también va a participar, nada más que hoy no pudo, Julieta López Liato, ¿no? Así que déjala ahí en la lista. Ok. Yo quería hacer un pedido y también dar una reflexión en relación a lo que has traído. Lo que quería pedir es que la hora y el día de las reuniones queden fijas, porque acá en Argentina es plena hora de trabajo. Nosotros tenemos que interrumpir, digamos, para después continuar con nuestro, con nuestro oficio. Eh, bueno, cuando hablabas, Pedro, ¿no? En relación a la práctica, que la práctica es un acto, me hizo acordar a la referencia que hay en el Paso a Paso 1 de Rita Sebasco, ¿no? Donde ella a la vez hace cita a Lacan del RCI en relación, digamos, a la teoría de los nudos, pero que bien vale acá pensar. Lacan hace una diferencia entre la práctica analítica, ¿no? Como el analista y su acto, y la clínica analítica, ¿no? Que es una elaboración posterior de saber sobre nuestra práctica como analistas, ¿no? Es como una lectura, siempre es una interpretación, y siempre es algo que se está haciendo. Es decir, que la dimensión de la práctica analítica es un acto imposible de saber. Solo intentamos, a partir de eso, de elaboraciones sobre la clínica, o sobre esto que estamos haciendo, decir algo de esa práctica, ¿no? Me parecía interesante esa diferencia entre práctica analítica y clínica analítica, porque a veces tendemos a decir nuestra clínica, ¿no? En realidad es nuestra práctica, ¿no? Me parece interesante. Y esa referencia está en ¿Podría Paso a Paso repetirle un poquito 1. la diferencia entre la práctica y la La clínica? práctica analítica es el acto del analista, es el analista en acto, digamos, ¿no? La práctica La práctica. Y la clínica es analítica, la que eso actividad en general. es, digamos, la elaboración sobre la práctica, ¿no? Es la Ok. elaboración que se hace sobre ella, ¿no? Que siempre es algo que se hace, en cada caso se construye, ¿no? Se produce una lectura, un escrito, una interpretación, ¿no? Sobre nuestra práctica, pero la práctica en sí misma es un acto irreproducible, digamos, ¿no? Irrepresentable de alguna manera, ¿no? Bueno, eso quería, no sé, decir porque
a mí me parece bien interesante pensar esto del analista, ¿no? Mm. Que es en acto, ¿no? Ok. Bueno, si les parece, voy a comentar estas dos intervenciones de Jorge y Gladys, y entonces luego damos paso a otras preguntas o comentarios. Fíjate, Jorge, me encantó esa cita que trajiste. ¿Dónde está Jorge? Que se me perdió. Aquí No, no estoy. lo veo. Hola. Eh, ya te vi. Ok. Esa cita de Aristóteles, que trayéndola al psicoanalista, es como que el analista piensa con el alma. Eso se acerca mucho a lo que yo muchas veces siento cuando estoy pues en sesión, pues. ¿De dónde me sale eso? Y que lo hemos discutido muchas personas, ¿de dónde sale lo que sale? Pues, y no es que salen eh, actos, palabras, silencios locos, a lo loco. No es que si nosotros tenemos silencio, entonces tenemos un silencio plano, pues, como hacía muchos analistas, pues, por lo menos de la AMP, sin hablar mal de la P en general, pero digamos, uno de los analistas que yo tuve, pero era un silencio plano, que no decía nada. Es muy distinto de estar hablando y de repente hacer un silencio sepulcral. Eso hace un efecto. Eso hace un efecto. Pero viene del alma. Pero es un alma que ha estado macerada, por así decirlo, con muchos años de análisis y luego con la clínica mixta. Perdón, parece que Alberto Solórzano tiene prendido el micrófono. Ok, déjame, yo creo que yo lo puedo silenciar por aquí. Ajá, sí, aquí Ya lo está. ha silenciado él mismo, ya está. Sí, ok, perfecto. Ajá, entonces, tú sabes, yo estoy de acuerdo con que, bueno, en términos comunes nosotros decimos es una profesión, pero es una profesión muy sui generis. Claro, al decirle, utilizar el mismo significante profesión, no podemos impedir que se iguale con cualquier otra. No es que seamos más o menos, es que simplemente es otra cosa. Pero al utilizar el mismo significante, claro, entonces hay que universidades, instituciones, todo el comercio pues educativo, todo eso cae ahí, todo el pensamiento cientificista, todo eso cae allí pues al utilizar. Pero al buscar otro término, pues sí, es un oficio, lo que pasa es que a mí no me gusta nada pensar en el psicoanálisis, en mí como que ese es mi oficio. Pues. Es verdad, pero no me gusta porque quizás es por una cuestión un poco narcisista, pues. En otra parte leí a un colega, no me acuerdo quién, de las tantas cosas que he leído, que entonces decía que era algo artesanal. Ese me ofendió más todavía, pero es que es verdad. A mí me gusta más que hay algo del arte que me suena como más rimbombante, me da más caché, como decimos en Venezuela, ¿no? Pero hay algo allí inaprensible, pues, inaprensible, que no es una profesión, tampoco es un oficio cualquiera, ¿no? Como, bueno, no es que nos creamos más, pero ni menos tampoco. Es algo, es psicoanálisis. Es psicoanálisis, es otra cosa. Ok, entonces, con relación a los comentarios de Gladys, con relación a lo del día y la hora, sí, es así, pues, porque cada cual tiene pues una agenda bastante apretada y si hace un espacio, pues, para esto no se puede estar cambiando, pues, es así. Sí les recuerdo que en el 29 de octubre hay cambio de horario en España, yo se los pondré por correo, pero a veces uno se le pasan esas cosas. Entonces, si ahorita tenemos con Argentina, creo que tenemos ahorita 5 horas de diferencia, correcto. Entonces tendremos 4. Con México tenemos ahorita creo que son 6. Tenemos, no mentira, tenemos 7. 7 tenemos con México, al igual que con Colombia. Por eso es que Sebastián se fue para allá, para no tener que cambiar de horario. Esa es la flojera de la gente por allá de Risaralda. este, entonces se convertirá en 6 horas. Pues, bueno, es así. En México tienen 4 usos horarios, pero no sé si hacen cambio de horario en el año. No,
Bueno, ustedes me avisarán. En todo caso, pues es así. Yo lo pondré claramente, pues eso para recordarse. Em, fíjate, Gladys, voy a aprovechar esa diferencia tan importante entre práctica y clínica que nos recuerda lo que decía Lacan, que el analista tiene siempre que ser dos. El analista que logra efectos, el analista que es eficaz en su práctica, eso, en la cura, y el analista que teoriza sobre esos efectos. Es decir, que se pregunta por qué, cómo lo logré, qué fue lo que hice, que lo logré. Entonces, eso coincide en muy buena medida con esa separación que tú haces por entre la práctica, la praxis del psicoanalista y la teorización clínica, pues en general. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, con eso me gustó tanto la palabra descontractural, en particular porque yo, pues, a mi edad y con los desastres que tengo en mi cuerpo de mi vida pasada, pues vivo con contracturas en todo el cuerpo. Entonces, lo de descontractural, entonces resonó dentro de mí. Entonces, bueno, damos la palabra entonces a Constanza López y a Sebastián Segura, Sebastián Sánchez posteriormente. Entonces, bueno, ya di la referencia de Constanza. Bienvenida, Constanza, que estamos tremendamente contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias y me sumo a lo que, bueno, planteaban de que Gladys, agradezco también que es la que me acerca a la convocatoria, que no la había visto, así que hoy estoy acá gracias a que me he podido acercar esta forma ¿no? Ay, creo que, no sé, alguien está hablando. Eh, Jorge. Jorge, creo que Iván. quedó con el... Ahí está. ajá. Okay. Me ha parecido súper interesante la propuesta. Te agradezco, pero Pablo, de poder encontrarnos a pensar algo tan fundamental y de esta forma. Me he quedado pensando mucho lo que vos decís, que no siempre por ahí se dice, y vos creo que en toda esta introducción que has traído ha ido puntuando cosas tan importantes que no siempre se las pone en palabras y así sobre la mesa, ¿no? Yo solamente señalo algunas que me han parecido como muy valiosas, en esa parte que vos decías, ¿no? Que esto de no entender es como un punto ineludible, imprescindible, y que uno está en buen camino. Y pensaba, ¿no? En el recorrido cuando había comenzado, que cuando me acerco la primera vez a un espacio en torno al psicoanálisis, no entendía nada. Creo que el primer encuentro que había ido hablaban sobre el goce femenino y el goce fálico. Y yo estaba todavía siendo una alumna, pero ha habido algo ahí que resuena de otra manera y que me parece muy valioso lo que vos has traído, porque no se trata del entendimiento, del sentido, sino algo de lo que has dicho después, del encontrarse. Vos has puesto ahí con los textos, pero pensaba yo, ¿no? Que el psicoanálisis es algo como de ese orden, un encuentro. Entonces, esta invitación a leer los textos, a que no sea, creo que vos usó esta palabra, ¿no? Como predigerido por alguien, sino que, ¿no? Creo que ahí se da algo que es distinto, que es del orden de ese, ¿no? Del encuentro, vía los textos, vía de esta forma, que ahí, ¿no? Va atravesando a uno el psicoanálisis, y claro, estoy concuerdo, ¿no? Como lo que decía Jorge Escobar, que el pilar fundamental tiene que ver con el análisis, ¿no? Personal, pero bueno, estos espacios hacen que, ¿no? Vos has dicho que resuenen a cada uno otras cosas y que uno se puede ir encontrando. Y pensaba, bueno, no, creo que has traído como una pregunta, yo le he tomado así, pues la has dicho así tan clara, ¿no? Has hecho como, ¿en qué consiste eso, ¿no? Que es esencial para la posición del analista, porque esa es como la gran pregunta, ¿no?
y creo que por eso estamos, y después has traído esto, ¿no? Que eso es esencial, ¿no? Que en torno a es algo de ¿no? De lo intransmisible cuando traía la referencia. Y creo que de algún modo todos nos reunimos por ese punto para poder, ¿no? Eh, eh, traer, pensar, preguntarnos una y otra vez eso. Y creo que eso hace también a alguien que está en, eh, eh, pienso yo, ¿no? Desde el psicoanálisis, que no da por cerrado, vos después la relaciono con no da por cerrado nada y que abre nuevamente, ¿no? La posibilidad, ¿no? De volver a encontrarse, preguntar, revisar. Eh, bueno, nada, te quería compartir esto, te agradezco esta posibilidad, este espacio de esta manera, que me saca sonrisas, que está lindo eso también, y creo que, bueno, que invita a que uno se vuelva a encontrar. Así que muchas gracias. Me recuerda el chiste y su relación con el inconsciente. Sí, sí, Es sí, decir, cuando la risa sale, pues es que estamos tocando algo que está dentro. totalmente, sí. Bueno, Así es. Y es de esa forma que uno se va, no por la vía del sentido, sino que algo que resuene a uno, ¿no? En la historia, en el cuerpo, en la forma, y desde ahí se aprende de otra manera. Bueno, gracias, Constanza. no, gracias a vos. Sebastián Sánchez Segura, que como ya comenté, es miembro de escuela, es miembro del Foro del Campo Lacaniano de Pereira, en Colombia, donde yo tuve el gusto de estar 2 años eh, allá. Sebastián tiene unos años en México, donde pues ha sido pues muy bien recibido y está pues todavía pues allá pues varios planes de estudios y profesionales. Adelante, Sebastián. Encantado de tenerte Hola, por acá. muchas gracias, Pedro Pablo. Mucho gusto de conocerlos a todos. Pues mira que me gustó mucho la entrada que hiciste porque pones la cuestión del saber como fundamental, como algo que el análisis tiene que ir operando, digámoslo así, algo que tiene que ir modificando. Eso me gustó mucho. Sobre todo porque al final eh, hiciste sugeriste que la firme convicción de la existencia del inconsciente se opone radicalmente a ciertas relaciones con el saber, a propósito también de lo que hablaban ahora en relación al discurso universitario, etcétera, etcétera, porque efectivamente hay ciertos lugares donde ese saber, eh, justamente por la intención de evaluarlo, la idea sería confirmar que el sujeto puede disponer de ese saber, o sea, que es un sujeto que puede dominarlo, saberlo, manipularlo, etcétera, etcétera. Y entonces hay como una tendencia a confirmar que ese saber está fijado en el sujeto. Y eso, por supuesto, se apoya de esta función del yo, que es el que introduce la pretensión de apropiación de las cosas, apropiarse del mundo, del saber eh, y de todo aquello pues a lo que él tiene disposición, pero que justamente el psicoanálisis y desde Freud introduce precisamente un cuestionamiento en relación a eso, en el sentido que el sujeto y el saber están separados, no hay manera de que el saber pueda ser controlado, dominado, manipulado, etcétera, y que el inconsciente es la muestra de eso. Entonces es muy interesante porque cada vez que nosotros queremos establecer una relación plena con el saber, por ejemplo, en el análisis, lo que se muestra es que ese saber es muy escurridizo, ¿no? Entonces cae bajo la represión, luego resulta que lo olvidamos, que nos resistimos, en fin, ¿no? Entonces muestra cómo ese saber en realidad eh, no es fácilmente asequible, que hay toda una dificultad y que a veces se convierte precisamente en una relación de imposibilidad, eh, y que entonces ahí es donde aparece esa firme convicción de la existencia del inconsciente, precisamente en esa separación que tenemos con el saber, y que ese saber, justamente podríamos decir así, nos usa
y aparece cuando de repente quiere, ¿no? Justamente en el lapsus, en el sueño, etcétera. Pero entonces esa relación compleja que está en juego en el análisis y que tú introduces aquí precisamente como problemática, pues me parece fundamental, ¿no? A propósito de la formación del analista y de cómo debe situarse él precisamente en torno a eso, para él no tener pretensión de dominarlo, sino que justamente él está atravesado por esa dimensión y que precisamente por eso no se trata de que él sepa algo, ¿no? Sino de que ese saber se impone, a propósito pues de esa emergencia de los equívocos y del acto, ¿no? Ok, gracias, Sebastián. Amparo Ortiz, una queridísima colega, miembro del Foro del Campo Lacaniano de Medellín, miembro de escuela. Adelante, Amparo, encantado de tenerte por acá. Activa el micrófono. Gracias, Pedro Pablo. Muy conmovida con que me hayas invitado a tu seminario, porque desde que te conozco y escuché tu primera presentación en Colombia, en Pereira, supe de la calidad de analista que eras. Es una cuestión que no me implica mucha teoría, sino que es algo que desde más allá de la palabra me hizo saber que eras un excelente analista y por eso me sentí muy contenta por haber sido convocada a esta reunión. Me gustaron mucho los textos que nos diste, la bibliografía es importante, me parece también. El planteamiento fundamental de que no es una cosa de tipo universitario, sino que vamos a trabajar desde otra experiencia, me es muy llamativo, porque muchas veces uno asiste a seminarios donde se pierde entre nudos y teorías. Entonces, ese trabajo, como lo estás Dijiste, planteando, perdón, dijiste entre nudos, y Amparo. teorías, Entre nudos. Ajá, ok. nudos Sí, sí, sí. y teorías. Entonces, me parece muy importante la convocatoria que haces, que es un trabajo diferente al trabajo académico. Y eso es académico universitario. Y eso es justamente lo más interesante, donde nos convocas de alguna forma al discurso histérico o de la histeria, que nos permite aceptar la división y ponernos en la posición de analizantes y no de amos del saber ni del conocimiento, sino estar en posición de analizante para poder asimilar y escuchar algo de lo que digan nuestros colegas, de lo que mismo que podamos decir nosotros y de lo que la teoría nos pueda, a donde nos pueda llevar. Yo te agradezco esta invitación, un saludo a todos y estoy muy complacida de asistir. Gracias. Ok, si me permite, Margarita, comento brevemente las intervenciones de Constanzo, Sebastián y Amparo, y entonces te doy la palabra a Margarita Santizo, también encantadísimo de tenerte por acá. Hay gente que siempre pregunta mucho y que están calladísimos. Yo creo que José Carlos como que en realidad está durmiendo, porque esa es una persona que pregunta mucho y ha estado calladísimo. Eso es peligroso, ¿vale? De repente sale con una pregunta esa que lo descompone, que lo descoloca a uno, por ejemplo. Perdón por la broma, José No me Carlos. tientes, Pedro Pablo. No me tientes, Pedro Pablo, ¿eh? Bueno, La verdad es que es voy verdad, brevemente, entonces. No, a Fíjate, ver, la verdad es uno, que no, no, perdón, José Carlos.
¿tú quieres intervenir? Porque es que ahorita estoy comentando las intervenciones de Constanza, de Sebastián y Amparo, y luego Margarita, y luego te escuchamos a ti, pues. Estoy esperando pues una buena intervención, pregunta de esas que lo hace, que lo ponen difícil a uno. Bueno, mira, yo encuentro, ¿no? Como una coincidencia, como un encuentro de inquietudes. Y repasamos, miramos la última acta. Y... Hay un micrófono encendido, quizás de Amparo. Bueno, ya se silenció. Ok. Hay una coincidencia, pienso yo, de inquietudes. Eso que decía Constanza, yo lo pongo en mis palabras, de eso que no se puede transmitir, de eso esencial al psicoanálisis. ¿Cómo hablamos de eso que no se puede hablar? O sea, es el intento, es la apuesta de eso. Porque de lo otro, pues encontramos respuestas. A hablar de las estructuras clínicas, a hablar de la angustia, del nudo borromeo plano, del goce otro, del goce fálico y de 10.000 cosas más, podemos hablar y estudiar y discutir. Eso no hay problema. Pero según dicen acá, ahí no está lo esencial. Eso es necesario, mucho de ello es imprescindible, pero no está lo esencial allí, porque no es lo que ponemos en juego en la clínica. En la práctica clínica esa que mencionaba ahorita Gladys. Claro, todo eso está allí, pero nuestros actos no surgen de allí, surgen de otro lado. Entonces, sí, pues muy de acuerdo pues con la manera en que lo pone Amparo, porque no es otro término pues de lo académico, encontramos tanto. Pues. Hay otra desviación muy común entre nosotros en general, en las instituciones psicoanalíticas, que es la desviación psicoterapéutica. Psicoterapéutica. Hablo en general, es decir, así como hay mucha desviación teórica, universitaria no necesariamente, me refiero al discurso universitario, no, del discurso universitario y en la universidades, colegios clínicos, instituciones, escuelas de enseñanza, etcétera, etcétera. También ocurre a ver, es muy común pues, bueno, que haya colegas que ejerzan 20, 30, 40 años en uno o en varias instituciones de salud, y eso está muy bien, es una experiencia muy rica, pero muchas veces esa experiencia, atendiendo 30, 40 pacientes al día, muy a menudo se convierte, pues, es entendible, pues, en una práctica psicoterapéutica. Pues muchas veces el colega del caso no sobrevive. Luego se presenta como psicoanalista, pero su énfasis es muy claro, que es psicoterapeuta. Es otra de las dificultades entre las que nos movemos, ¿no? De Sebastián tomó lo de la separación del sujeto y lo lleva un paso más, porque claro, podemos tomar al sujeto en un sentido lato, como un sinónimo de el paciente, el analizante, y su separación del saber del inconsciente. Pero para ponernos un poquito más finos y exigentes, podemos hablar de que en el inconsciente hay un saber que tiene sujeto. Es cuando hablamos del sujeto del inconsciente. Ese sujeto que podemos colegir entre significantes del analizante, uno ve claramente como que hay un sujeto del inconsciente. Pero también sabemos, gracias a Lacan, sabemos que hay un saber sin sujeto. Es más complicado. Sabemos que, de nuevo, perdónenme la jerigonza, pero esos son los S1, los significantes, que no están vinculados a ningún otro, que no hacen cadena. Es el inconsciente real. Pero no se asuste. No voy a entrar por ahí, pero la tentación alguna vez nos va a agarrar. Muy bien, entonces, Margarita Santizo. Bueno, Pedro Pablo, muchas felicidades. Miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona.
compañera pues de muchas conversaciones, de tantas inquietudes institucionales acá. Pues Adelante, Margarita. muchas gracias por esta propuesta, por poner a prueba esta propuesta, porque no es muy común, lo hemos comentado, y agradezco también escuchar todos los testimonios de tus colegas que yo no conozco. Me gusta mucho todo lo que dicen de ti, refuerza lo que yo pienso. Bueno, menos mal que por aquí por Zoom no se ve el rubor. El color rojo no se ve, por eso es que tengo poquita luz, ¿ves? Bueno. Eso, gracias, que son gente que me quiere, pues, entonces, y que yo los quiero mucho también. Bueno, pues todo este contexto yo pienso que va a ser, que nos va a ayudar a poder decir todos estos imposibles de decirse, ¿no? Desde decir el inconsciente, la formación del analista, si es un oficio, una profesión. Se han puesto tantas cosas sobre la mesa que yo creo que va a ser muy interesante ir abordándolas sesión tras sesión. Veo a Constanza, que la vamos a escuchar próximamente aquí en Barcelona, también con mucho interés y con mucho gusto. Y nada, vamos a continuar, a ver, a poner a prueba esta cosa difícil, que no es ni formación, ni es que se sale un poco de lo establecido. Y bueno, evaluaremos después. Bueno, Venga, sí, gracias, Margarita. Entonces, José Carlos, aunque no levantó la mano, pues yo lo convoqué. Me perdona el atrevimiento, José Carlos. Hay José confianza Carlos pues, ya. es un querido ex compañero del máster de ACCEP, que lo sufrimos, perdón, que lo hicimos. Lo disfrutamos. Sí, sí. No, un programa pues muy completo, pero un programa pues académico. Eso es claro, pues, donde se aprende todo ese saber referencial de una manera muy completa, pero lo que es no es transmisible, pues no es transmisible, así decir. Pues. Bien, entonces, José Carlos. Pues a ver, realmente tu propuesta me parece muy buena. O sea, es un riesgo, porque estás asumiendo un riesgo que no sea coger un texto y leerlo, cosa que de alguna manera se podría hacer. Y realmente el hecho de estar con personas de alguna manera de varios lugares, varias formaciones, varios estilos, yo creo que va a ser muy enriquecedor. O sea, yo he seguido hace tiempo los seminarios que hacen el Foro Pereira, por ejemplo, que hacen muy exhaustivos algunos seminarios, están muy bien. Y he visto gente que me suena, pues no sé si de Centro 2 o de Surcos o de Centro, pero de algún sitio donde hacen seminarios hay caras conocidas, aparte de otros compañeros que he visto por ahí. Y la verdad es que, pues yo creo que es una buena idea, poder, sobre todo en un espacio de alguna manera que haya un cierto riesgo, ¿no? En el sentido de que se pueda debatir, que todos más o menos estamos en la misma y a ver qué sale, ¿no? Yo creo que es una buena, yo te agradezco la propuesta. Ella, como ex compañero, pues ahora como Compañeros enseñante. acá en este seminario, que no quiere ser pues, cualquier seminario. Exactamente, sí, y además está muy bien, porque además, y uno de los temas que más me gusta es el tema de topología, y he visto que de alguna manera has comentado alguna cosa de que, bueno, pues que se va a tratar un poco de todo, y está muy bien. Yo recuerdo que fue uno de los primeros debates que tú y yo tuvimos en uno de la clase sobre un caso famoso de Fabián Firehouse, de un caso de una niña, y que hablábamos de esto del tema de topología. Pues nada, gracias y bienvenidos a todos y espero que lo pasemos bien. Bueno, yo creo que de alguna manera, pues, los comentarios, la intervención de Margarita y José Carlos López apuntan a una cierta inquietud que de donde surge pues, este seminario, es un poco la necesidad de una actividad diferente, no por ser diferente, sino que nos permita buscar una respuesta a eso que no puede tener respuesta. Que nos permita ir detrás de ese imposible.
porque yendo detrás de ese imposible, algo muy importante podemos recoger. Bueno, si alguien más quiere intervenir, si no, pues lo dejamos hasta aquí.